Buen día, hermanos en Cristo, compañeros de trabajo. Los saludo en la paz de nuestro buen Dios. En más una jornada que iniciamos siempre de la mano del Padre Celestial. Amén. Bueno, el día de hoy quisiera compartir con ustedes un mensaje que tiene como centro la obediencia. ¿Sí? Eso que es tan difícil para nosotros los cristianos, que es obedecer la voluntad del Padre Celestial. Y sin más, vamos allí a la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 14, en el versículo 15. Versículo bien cortito, pero que dice mucha cosa, ¿sí? Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan, capítulo 14, versículo 15 dice así: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Bueno, este versículo que es tan cortito, pero es de una profundidad muy grande, ¿no? Porque habla de obediencia, de guardar los mandamientos de Dios, que si los amamos, debemos guardar sus mandamientos, debemos obedecerlo, ¿sí? Y eso en los tiempos de hoy está tan difícil de encontrar cristianos obedientes a la voluntad del Padre, ¿sí? Y me pongo en toda esa bolsa, ¿no? De que a veces lo que queremos hacer es tener las bendiciones de Dios, pero hacer nuestra voluntad. ¿Cuántas veces lo que buscamos a veces es hasta cambiar, a veces adaptar la palabra de Dios para poder satisfacer nuestra voluntad, ¿sí? Y debemos hacer la voluntad del Padre. Está muy claro, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Obediencia. Y cuando hablamos de obediencia, me viene una historia, un pasaje, del Antiguo Testamento, de un hombre de obediencia, que fue Noé, ¿no? Esa historia del arca, esa historia conocida por todos nosotros, esa historia enseñada en las escuelitas bíblicas, esa historia que ya miramos películas, conocida por todos. Es una historia de obediencia, como establece aquí en el Evangelio de Juan. Obediencia al Padre Celestial. Así que para dar una breve mirada de esa historia de obediencia, busquemos ahí en la Biblia Génesis, vamos a Génesis, ahí en el Génesis 6, del versículo 9 al versículo 22, y después nos vamos a centrar en el versículo 22. Así que Génesis 6, 9 hasta el 22, leer brevemente, ¿no? ese pasaje de la historia de Noé, de su familia, de la historia del arca, ¿sí? Una historia de obediencia, de la cual debemos sacar muchas enseñanzas. Amén. Vamos a la lectura. Génesis 6, versículo 9, dice así: Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Versículo 10. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Chem y a Jafé. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Versículo 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con toda la tierra.
Versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Versículo 15. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Versículo 16. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y la harás piso, bajo, segundo y tercero. Versículo 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Versículo 18. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Versículo 19. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Versículo 20. De las aves según su especie, y las bestias según su especie, de todo un reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Versículo 21. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. Bueno, hermanos, compañeros, esta historia, una historia conocida, ¿sí? Quisiera centrarme aquí en el versículo 18, en verdad, y en el versículo 22, ¿sí? En el versículo 18 dice así: Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Que podamos en este día, ¿sí?, estar seguros de ese pacto, de esa alianza con el Padre, ¿sí?, para que tú y tu casa estén a salvos. Ese pacto, esa alianza que Noé tuvo con Dios, ¿sí? Esta historia de obediencia. Y obedecer no es fácil, ¿no? Piensen que si vemos esta historia, ¿no?, este pasaje de la Biblia, este momento de la historia del pueblo de Dios, que es muy loco, ¿no? Porque las instrucciones que Dios da para Noé, ¿sí?, y la promesa de la lluvia, del diluvio, todo eso es por fe, ¿no? O sea, Noé va a creer todo en eso en fe, va a obedecer a Dios por fe, ¿no? Entonces, aquí en el versículo 22 dice: y lo hizo Noé así, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Esto es tremendo. Esto habla de un hombre de obediencia, un hombre que actuó por fe. Muchas veces cuando Dios nos manda a hacer cosas, no entendemos. No creo que quizá Noé y su familia hubieran entendido pero lo que iba a pasar, pero él obedeció la voluntad del Padre. Y eso es lo que nos deja este pasaje, ¿no? La obediencia, ¿sí? Como vimos allí en Juan 14:15, ¿no? De andar de acuerdo a los mandamientos del Señor. Esa obediencia al Padre que tuvo Noé, ¿sí? Piensen que, no sé si hoy en día, pienso yo, ¿no?, si Dios me mandara a construir un arca de la nada, ¿estaríamos dispuestos a construir el arca? ¿Estaríamos dispuestos a obedecer? Yo creo que nosotros vivimos, cuando nos acercamos al Padre Celestial, cuando aceptamos a Cristo
como nuestro único y verdadero Salvador, y empezamos a caminar de acuerdo a los mandamientos de Dios, vivimos un proceso, ¿no? Y lo quiero dividir ese proceso de obediencia en 3 etapas, ese proceso de andar con el Señor. Primero debemos hablar con el Padre, buscarlo en oración. Debemos construir nuestra arca a diario. ¿Estamos dispuestos a construir el arca? ¿Qué es construir proféticamente? ¿Qué es construir el arca? Construir el arca es buscar al Padre a cada día, orar, ayunar, leer la palabra, cantar una alabanza al Padre Celestial, adorar a nuestro Padre Celestial. ¿Estamos dispuestos nosotros a diario construir nuestra arca? ¿Estamos dispuestos a andar en el amor de Cristo con nuestra familia, en nuestro local de trabajo, en cada lugar que andemos? Eso es construir el arca. ¿Estamos dispuestos a construir el arca a diario? Y en ese proceso de construir el arca, primero debemos hablar con el Padre, buscarlo en oración. Ese es el primer paso que debemos hacer nosotros. Y creo firmemente que en ese proceso, en ese andar con Cristo, nosotros vamos subiendo niveles, vamos buscando cada vez más intimidad con el Padre. Y el segundo paso después de buscarlo es aprender a escucharlo. Muchas veces cuando oramos por un tema de tiempo, por un tema que estamos orando, pero ya estamos pensando en lo que tenemos que hacer en el trabajo, lo que vamos a hacer después, y nuestra cabeza está con 1000 cosas, no le damos el tiempo para escuchar al Padre. Noé supo escuchar todas las instrucciones, tomemos como ejemplo todas las instrucciones que le dio Dios. Quizás en este día Dios nos está dando instrucciones a diario, pero ¿estamos dispuestos a escucharlo? ¿Estamos dispuestos a dar un tiempo para que Dios hable con nosotros? ¿O nuestra oración es un par de minutos al instante, damos un amén lo más apurado posible y nos vamos? ¿Sí? No damos ese tiempo para que el Padre Celestial pueda hablar con nosotros, para que el Espíritu Santo de Dios pueda guiarnos. Etapa 1, hablar con Dios, buscarlo. Etapa 2, escuchar su voz, aprender a escuchar su voz, allá como Samuel aprendió a escuchar la voz de Dios, aprender a conocerla y a escucharla. Y la etapa 3, la obediencia. Esa etapa es, sin duda, la más difícil. No sé para ustedes, pero para mí ha sido la más difícil, la obediencia a la voz de Dios, aquello que Dios pone en nuestro corazón, que viene de su voluntad, ¿sí? De acuerdo a su palabra. ¿Cuántas veces queremos hacer nuestra voluntad? Obedecer a Dios, esa etapa de intimidad con el Padre, es un camino que debemos de buscar. Tener como ejemplo a Noé. Noé obedeció a Dios y actuó de acuerdo a las instrucciones que el Padre Celestial le había dado. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Estamos dispuestos a construir el arca a diario? ¿Estamos dispuestos a entrar al arca? El arca, proféticamente, el arca simboliza a Cristo Jesús, porque el arca
es el que va a dar a Noé y a su familia salvación, protección y salvación. Cuando ellos entran al arca, van a tener protección, van a tener salvación. Y nuestra arca es Cristo Jesús. Él vino para darnos perdón de pecados, salvación y vida eterna. Proféticamente, el arca simboliza a Cristo, nuestra salvación, el único camino, no hay otro. El arca tenía solo una puerta de entrada, y ahí adentro había seguridad, ahí adentro había salvación. Cristo es la puerta, la única, no hay otra, no hay estrategia, no hay cómo buscar la vuelta, no hay cómo entrar por el fondo, es solo una puerta. Y ese camino, el camino que lleva a esa puerta es Cristo Jesús, y Él es la puerta. Debemos estar dispuestos, en primer lugar, a construir el arca a diario, en nuestra casa, en la iglesia, sí, pero a diario, por donde pasemos, en nuestro trabajo, con nuestra familia. Debemos construir el arca y después estar dispuestos a entrar. Quizás si me hacen esa pregunta hoy, digo, sí, yo quiero entrar al arca, pero hablar es fácil. Pero después las acciones a veces no siguen lo que uno habla. Porque entrar al arca implica renunciar, dejar para atrás muchas cosas, dejar para atrás el mundo. Cuando Noé y su familia entraron al arca, ellos dejaron para atrás todo lo que había en el mundo. Estamos dispuestos a dejar para atrás todo lo que hay en el mundo. Estamos dispuestos a obedecer a Dios. El Evangelio es renunciar muchas veces nuestra voluntad, nuestros deseos y obedecer a la voluntad del Padre. ¿Estamos dispuestos a eso? A veces gastamos horas y horas de nuestro día buscando cosas que no van a poder entrar en el arca. Y acá no digo que no debemos buscar cosas materiales, porque a todos nos gusta tener comodidades, llevar lo que nuestra familia necesita. Eso es también un mandamiento de Dios. Pero debemos ver dónde está nuestra prioridad. ¿Dónde está nuestra prioridad? En estas cosas del mundo, ellas no van a entrar al arca. Si nuestra prioridad está en las cosas materiales, para el arca no vamos a llevar el auto, para el arca no vamos a llevar la casa. Dios nos bendice con todo eso. Eso viene por añadidura cuando buscamos el reino del Padre Celestial. Cuando buscamos las cosas del cielo, todo lo otro vendrá porque Él es nuestro Padre. No nos va a dejar en miseria. Pero nuestra prioridad debe ser las cosas del cielo. Debemos construir el arca y estar dispuestos a entrar en el arca, dejando para atrás las cosas del mundo. Solo en el arca, solo en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Ese evangelio implica renuncia, dejar cosas. No es fácil. Hablar puede ser fácil, pero hacerlo no es fácil.